Este programa siempre se mueve entre la realidad y la ficción, muchas veces la triste realidad. Atentados en Colombia, Orlando Villar. Sí, Gabriel, y lamentablemente tenemos que registrar la muerte de al menos dos personas que hacían parte del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos del partido ASI. Fue víctima de este atentado en el departamento de Arauca. Él, lo que nos han confirmado hasta el momento, Gabriel, es que salió ileso, no viajaba en ese momento en el vehículo, pero por supuesto la situación que se desarrolla en Cúcuta, en norte de Santander. Esmeralda Rojas, los detalles y lo último que han dicho las autoridades sobre este lamentable hecho. Orlando, buenas tardes y buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga. Lo que han podido establecer las autoridades es que esta situación se generó en medio de un retén ilegal del Ejército de Liberación Nacional en inmediaciones del municipio de Fortul. Allí se presentó el ataque contra esta caravana que hacía la avanzada para recibir al senador Jairo Castellanos, que tenía las intenciones de viajar desde el municipio de Yopal al departamento del Arauca. Por eso el senador no estaba en esa caravana en la que fueron atacados sus escoltas, quienes les brindan el esquema de protección. En este hecho fallecieron dos miembros de la Policía Nacional, es lo que se advierte de manera preliminar. Uno de los escoltas venía acompañando al dirigente político que hoy está respaldado por ese movimiento desde hace 12 años y es una de las víctimas. También se ha informado que en ese hecho violento que se presentó en Fortul hay en estos momentos un vehículo de esa misma caravana que ha sido reportado como desaparecido y sus tres ocupantes. Estamos hablando del conductor, de un ingeniero que los acompañaba y también de un asistente del senador Jairo Castellanos, que no iba exactamente en esa caravana. El senador se encuentra en estos momentos en el municipio de Yopal, es lo que han advertido sus familiares. La situación violenta se registró porque al paso de la caravana, sus ocupantes se negaron a detenerse en el retén ilegal que tenían instalados miembros del Ejército de Liberación Nacional. Allí se produjo el cruce de disparos con este desenlace, Orlando, que usted acaba de manifestar. Efectivamente, dos personas asesinadas en esta situación violenta. A esta hora, las autoridades adelantan los actos urgentes para proceder al levantamiento de la inspección técnica a cadáver y también para tratar de establecer la identidad de las víctimas que murieron en este hecho. El senador se encuentra en diálogo con las autoridades judiciales allí en el municipio de Yopal y ha expresado su solidaridad con las familias de quienes le brindaban este esquema de protección y que lamentablemente fallecieron. En su familia, mucha preocupación por la actividad proselitista que hacía al sur del país y que lamentablemente termina con este desenlace. Esmeralda, ha reportado el ministro del Interior, Armando Benedetti, que una de las camionetas que hacía parte de esa caravana está desaparecida y que algunas personas también entonces de su esquema estarían en este momento sin que se conozca su paradero. ¿Qué le han dicho allí las autoridades al respecto, Esmeralda? Orlando, lo que dicen las autoridades, pues por el área limítrofe que compromete este hecho con el departamento vecino de Arauca, es que efectivamente esa camioneta, ese vehículo con tres ocupantes que también hacía parte del esquema, está reportada como desaparecida. No hay pistas del paradero del vehículo y tampoco de sus ocupantes, que son tres personas: el conductor, el asistente del senador Jairo Castellanos, uno de sus asistentes, y también un ingeniero que los acompañaba en esa ruta, porque lo que se pretendía era que el esquema de protección que lo estaba acompañando de Yopal a Arauca, en algún punto de esos dos departamentos pudieran encontrarse para que el esquema que inicialmente lo acompañaba se desplazara a Bogotá y él se quedara con el grupo de escoltas que lo iba a acompañar en su recorrido por los municipios de Arauca. Pero efectivamente hay tres personas desaparecidas, dos fallecidas en este ataque que se ha generado contra la caravana del senador Jairo Castellanos, que es oriundo de esta región del municipio de Toledo, que tiene aspiraciones de llegar nuevamente al Congreso de la República por el Partido Verde y que adelantaba actividades proselitistas en tres departamentos al sur del país durante esta semana.
Gracias, Esmeralda, desde zona de frontera con el vecino país de Venezuela y en Arauca específicamente entonces, donde se ha dado este ataque a la avanzada de seguridad del senador Jairo Castellanos. El ministro Armando Benedetti dice que el congresista está bien, que está profundamente conmovido por este cruel asesinato de los miembros de su esquema. La policía y el gobierno garantizarán su seguridad, dice el ministro, y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho. Don Juan Fraile, ustedes tuvieron la oportunidad también en 2 puntos de hablar sobre este trágico hecho. ¿Qué más encontraron ustedes? ¿Qué testimonios tenían? Mire, Gabriel, lo que sucede es que el departamento de Arauca, pues lamentablemente hoy tiene la incidencia del ELN, de las disidencias. El senador, lo que nos contaba su colega Castellanos, también concejal de su mismo partido allí en Yopal, es que es de un pueblito que se llama Toledo, que es la frontera entre norte de Santander y Arauca. Ahí se mueve el congresista. Un familiar de él ya había sido asesinado en 2024 por hacer unas denuncias precisamente sobre el ELN, líder social. Termina, pues lamentablemente, asesinado a tiros. Pero mire, acerca de lo que está sucediendo. Ayer les mostrábamos el mapa de la violencia política en los municipios en riesgo que ha hecho la MOE. En total, el año pasado se registraron más de 400 hechos de violencia política. Y esto, Gabriel, hay que decírselo al ministro de Defensa y que lo tenga claro el gobierno. Es muy complicada la situación de los candidatos para el cierre de estas elecciones. Por comentar nada más, el senador Miguel Uribe, asesinado a tiros en Bogotá. El representante Julio César Triana, de Cambio Radical. Su camioneta, su esquema de seguridad, también fue baleado mientras se desplazaba por unas carreteras. Hay amenazas que ya ha denunciado Paloma Valencia, Catherine Juinao y varios dirigentes del Centro Democrático. El director de la UNP tiene un reto gigantesco de garantizarle seguridad a los congresistas y a los candidatos en estas elecciones. Hombre, de nuevo las imágenes que vemos, que están también en la página de Caracol, no fueron un par de tiros, eran ráfagas las que estallaron contra zona de guerra, Gabriel. Sí, zona de guerra, exactamente. Y obviamente lo que se alcanza a ver, porque el vehículo es blindado, pero eran armas de largo alcance y de gran calibre, porque logran vulnerar este vehículo que entendemos es un vehículo blindado, y en lo que se observa en las imágenes, quienes nos ven en YouTube, pero se las describimos a quienes nos escuchan, una camioneta gris completamente baleada, sus vidrios quebrados, su latonería completamente inutilizada por cuenta de este armamento que se observa, pero esto lo dirán las autoridades, Gabriel, es de largo alcance, ahora es lo que se alcanza a ver, pero por supuesto estamos atentos al informe que adelantarán las autoridades frente a estos hechos. Finalmente, ¿qué sabemos del senador Castellanos? ¿Cómo se encuentra a esta hora y en dónde está de nuevo, Orlando? Gabriel, lo que nos han confirmado las fuentes consultadas allí en territorio es que está en el comando de la policía. Están recibiendo toda la información sobre si tenía amenazas, si alguien tenía información sobre sus movimientos, el desplazamiento, pero por supuesto está también la hipótesis que nos hablaba Esmeralda, y es que era un retén ilegal y que infortunadamente se lo cruza la avanzada. Todos estos hechos están siendo relatados por él, hemos intentado contactarlo, tiene su celular apagado, está entregando esas declaraciones, pero lo que dice el ministro Benedetti, Gabriel, es que logró hablar con él en un momento y que está profundamente conmovido con lo que le ha pasado a su esquema de seguridad, pero él no iba en el vehículo y afortunadamente sale ileso. Lamentablemente, la pérdida de vidas en este caso de quienes garantizan la vida y la protección de estos personajes de la vida pública. Fray, lo complejo de esto es que además del atentado y que pierde la vida el esquema de seguridad y que todas las vidas son igualmente importantes, hombre, es que volvemos a los retenes ilegales. Después vamos a conocer de nuevo las pescas milagrosas. Estamos retrocediendo en esta afrenta que teníamos contra los ilegales, que poco a poco se empiezan a tomar territorios y empezamos a tener de nuevo y oír hablar de estas noticias. Sobre todo el tema de violencia política, Gabriel, usted lo menciona, toda vida pues debe ser tratada por igual, pero en este caso es un líder político, un líder social, una persona que ha hecho su trabajo y sus denuncias en esa región de Colombia, y el departamento de Arauca pues definitivamente está absolutamente desbordado en temas de inseguridad. Le digo, ELN, disidencias y grupos además organizados criminales que pasan, como Pedro por su casa, de Venezuela hacia Colombia y viceversa. Muchos de los secuestros que suceden en Arauca, las personas terminan del otro lado de la frontera en Venezuela. Aquí tenemos 2 personas desaparecidas y lamentablemente, hay que decirlo, pues no es de este gobierno. En general, a Colombia le quedó grande cuidar el Arauca, garantizar la seguridad
en el departamento de Arauca, que hoy es tierra de nadie. Lamentable. Imagínense cómo va a ser esto en época de elecciones. ¿Qué candidato va a poder ir allá a exponer sus ideas? ¿Qué candidato va a querer ir a visitar a las bases de su partido, a ejercer, pues digamos, su tarea política en medio de un proceso electoral? Esto es aún más grave que se haya presentado a un mes de consultas y de elecciones para el Congreso. En un mes ese señor se enfrenta a las urnas. Había podido fallecer. Si él se monta en su avanzada, hoy estaríamos hablando de una noticia absolutamente terrible, parecida a la que vivimos con el senador Miguel Uribe. Finalmente, Villar. Gabriel, pues las reacciones a esta hora, por supuesto, los candidatos presidenciales, y no le voy a decir cuáles porque todos están exigiendo básicamente lo mismo, y es al presidente de la República que rápidamente se convoque a la Comisión de Garantías Electorales, se revisen los esquemas de protección para quienes están en esta contienda política y se refuercen esos esquemas o se hagan mejores esquemas o estudios de seguridad para decirles, pero esto es increíble, Gabriel, ¿en qué territorios y en qué zonas entonces deberían o no deberían cuando usted puede hacer proselitismo en cualquier lugar del país? Claro, pero fíjese, esto es interesante porque hablamos hace unos momentos de los mapas de riesgos electorales que sacaba la MOE, pero ahí se refiere a los riesgos electorales frente a compra de votos y yo creo delitos que electorales. Delitos electorales. Yo creo que hay que cruzarlos con los de la violencia. Exactamente, Gabriel. Porque es que esto va a marcar un rojo mucho más profundo. Cuando el delito electoral se está cruzando con la zona de violencia, pues estamos hablando de estar en manos directamente de los ilegales. En otras reacciones, Gabriel, uno de directamente la Cámara de Representantes que han rechazado estos actos de violencia, han expresado su solidaridad con el congresista y familiares allegados a las víctimas de este atentado y por supuesto también quienes son compañeros en el Congreso de la República que también están pidiendo al gobierno nacional que rápidamente dé garantías y seguridad para que puedan realizar su ejercicio político. La violencia, dice por ejemplo la vicepresidenta del Senado de la República, la violencia no puede marcar el rumbo de Colombia. Pues de nuevo nuestro abrazo de solidaridad a todo el equipo del senador Jairo Castellanos, a esta avanzada de seguridad que tenía, al senador y a todos los colombianos y amigos familiares de estos muchachos, de estos guardaespaldas de seguridad que tenía. Nuestro sentimiento y por supuesto la actualización de la información en Caracol y toda la información, el gran resumen está en caracol.com.co.